Saludos a todos medicazos. Te encuentras en urgencia y te llega un pacientito de 2 años con un cuadro de evolución de 5 días consistente en dificultad respiratoria, tos, rinorrea, fiebre y taquicardia. Pues probablemente te encuentres ante un caso de neumonía adquirida en la comunidad. Veamos su diagnóstico y tratamiento, así que comencemos. Iniciemos definiendo qué es la neumonía adquirida en la comunidad, o NAT. Es una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta a pacientes no hospitalizados y que se caracteriza por presentar fiebre, tos y síntomas respiratorios junto con la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía del tórax. Hay muchas definiciones, pero aquella que no se discute es la dada por la OMS, que la define como la presencia de síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución, acompañado de taquipnea con o sin fiebre, porque podemos tener neonatos, por ejemplo, que presentan esta patología pero no manifiestan fiebre. Así que es importante, y la OMS dice que un predictor importante es la taquipnea. Hablemos un poco con respecto a la epidemiología, porque a nivel mundial el panorama es un poco inquietante debido a que el 15% de todas las defunciones fueron menores de 5 años, dada por esta misma patología. Y tenemos 30 a 150 casos por cada 10.000 niños de 0 a 5 años. El panorama en Colombia nos los da el DANE debido a que presentó para el 2029 290 niños de 0 a 15 años murieron por neumonía complicada, de los cuales 2 fueron neonatos menores de 30 días. Las ciudades que presentan mayor índice tenemos Bogotá con 316, seguido de Antioquia con 253 y el Valle del Cauca siendo la tercera presentando 127 casos. Los determinantes importantes para padecer esta patología son aquellos bebitos que son prematuros y que presentan bajo peso al nacer por debajo de 2.500 gramos. También aquellos que han presentado recientemente patologías del tracto respiratorio superior, exposición a humo de tabaco, aquellos bebitos que constantemente están expuestos a lugares donde queman basuras y demás, aquellos que no reciben lactancia materna debido a que es un predictor para padecer múltiples patologías y la neumonía adquirida en la comunidad no es la excepción, la malnutrición, asistencia a centros de desarrollos infantiles como guarderías, jardines, debido a que hay muchos bebitos, muchos niños que también tienen enfermedades respiratorias y se las transmiten entre ellos, que suele ser normal, pero es un determinante, problemas sociales, asma, hiperreactividad bronquial, nivel educativo bajo, materno, debido a que estas mamitas no reciben la educación necesaria para poder saber y tratar a los bebitos, hacinamiento. Los agentes etiológicos de esta patología van a variar según el grupo etario y IEPI nos los clasifica en 4 grupos principalmente. Tenemos primero neonatos de 1 a 1 mes de nacidos. El principal agente etiológico es vírico y lo vamos a encontrar debido a que estos bebecitos van a estar expuestos en el canal del parto y probablemente haya contagio con citomegalovirus, herpesvirus, pero el virus que se aísla en mayor medida y que es el agente etiológico más frecuente de las neumonías víricas es el virus sincicial respiratorio. También van a estar acompañados de Streptococcus beta hemolítico, que es agente bacteriano, Escherichia coli, gram negativos, listeria, pero el que vamos a encontrar en mayor medida en los neonatos va a ser Streptococcus beta hemolítico del grupo de las bacterias y víricos, el virus sincicial respiratorio. En los niños de 1, 2 y 3 años, el que va a aislarse en mayor medida va a ser los virus respiratorios, siendo el virus sincicial respiratorio en mayor medida. Esto es objeto de pregunta, por ende lo puse aquí en grande. También vamos a tener el grupo etario de 1 mes a 3 meses, de los cuales, aún siendo los virus respiratorios en mayor medida, virus sincicial respiratorio, virus de la influencia A y B y virus de la parainfluencia. El agente bacteriano que se aísla en mayor medida de un 30 a 40% es el Streptococcus pneumoniae. También tenemos la clamidia, Haemophilus influenza, pero principalmente debemos retener de los agentes bacterianos el Streptococcus pneumoniae, que suele ser objeto de pregunta. Veamos los siguientes grupos etarios. De 4 meses a 4 años, el agente que se aísla en mayor medida es el Streptococcus pneumoniae, siendo el grupo de las bacterias y representando también un mayor índice son el grupo de los virus, como el virus sincicial respiratorio, virus de la influencia grupo A y B y el virus de la parainfluencia.
tenemos en el grupo etario de 5 a 12 años, estos niños presentan en mayor medida el Streptococcus pneumoniae, que se aísla de un 30 a un 40% igualmente. Y también representa considerablemente el virus como el virus de la influencia A y B. Importante saber que el Streptococcus pneumoniae ha disminuido también en aquellos niños que la vacunación de la pentavalente se aplica adecuadamente y también tiene su plan de vacunación completa. Vamos a encontrar algunos agentes de los cuales pueden generar una neumonía típica y pueden cursar como una neumonía complicada, como el Mycoplasma pneumoniae, y del grupo de las bacterias, el Streptococcus pyogenes, que puede generar una neumonía complicada o una neumonía típica. Esta se encuentra en menor medida, que puede ser de 1 a un 7%. Los signos y síntomas lo vamos a entender a partir de esta imagen, porque una vez que haya o que ingrese el agente etiológico, va a generar una inflamación, la cual arrastra consigo interleucina 1, interferón alfa, y esto va a formar o generar la fiebre. También vamos a tener la interleucina 8 y los factores estimulantes de granulocitos, que consigo van a traer leucocitosis periférica y secreciones purulentas. Aquí encontramos las fases de la misma neumonía. También macrófagos y neutrófilos que generan hemóptisis. Lo que sucede es que el organismo responde ante el agente infeccioso, pero todos estos agentes que llegan, todos estos mediadores inflamatorios, no solamente contrarrestan la respuesta de la bacteria, sino que también todas estas interleucinas que atraen dañan el epitelio y el parénquima pulmonar, y es aquí donde vamos a encontrar secreciones y demás, vamos a tener también daño en el mismo parénquima debido a la misma respuesta. El RX de toras en el diagnóstico es fundamental. Aún así, si nosotros tenemos sospecha de neumonía, no es necesario esperar el RX de tora. Podemos iniciar un tratamiento empírico, ¿sí? Y vamos a tener dos distribuciones anatómicas por la cual se puede manifestar esta neumonía. Primero, vamos a tener una denominada bronconeumonía lobulillar, que aquí lo que vamos a tener es una consolidación irregular en el pulmón, características de un patrón multilobulillar, y también muchas veces puede ser bilateral o basal. Aquí se encuentra un enorme exudado compuesto por neutrófilos que llenan los espacios alveolares subyacentes. Del otro modo vamos a encontrar una neumonía lobular, que esta va a contar por diferentes etapas, pero aquí ¿qué se va a observar? Hay consolidación fibrinopurulenta en gran porción en los lóbulos, que topa la integridad del mismo parénquima pulmonar. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Diferentes etapas. Primero, la congestión, donde hay una hiperemia vascular, van a encontrar líquido lleno de neutrófilos, bacterias y demás. Y después la hepatización roja, en la cual vamos a encontrar un enorme exudado, hay neutrófilos, eritrocitos, fibrinas, que se encuentra en todo el lugar o el margen donde se encuentra la afección. Y también en la etapa de la hepatización gris hay una desintegración de los anteriores componentes. Ese exudado posterior va a cambiar y ese exudado va a resolucionarse por sí mismo. Y a eso se le llama la etapa de resolución, donde ese exudado se consolida y hay un pequeños restos de semilíquidos donde vamos a encontrar neutrófilos, macrófagos, pero hay una resolución sola. Y ahí se puede esperar el tiempo donde esto mismo se pueda reabsorber. El diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad puede ser claramente clínico. Hay diferentes ayudas diagnósticas que nos pueden guiar para saber qué tipo de agentes o para determinar verdaderamente la patología, como el RX de toras, también está el PCR, también está el hemocultivo, también está el fill and write, múltiples cosas que se pueden hacer, pero cuando nos encontramos en el rural, que no tenemos todas estas ayudas diagnósticas y tenemos la sospecha del diagnóstico y sospechamos claramente de que estamos ante una neumonía, se debe realizar el tratamiento empírico antes de tener, digamos, por ejemplo, el RX de toras o demás, y se inicia el tratamiento, porque uno de los cuadros clínicos principal que vamos a tener aquí es la rinorrea, la tos, fiebre, malestar general, taquipnea, con o sin tiraje o aleteo nasal. Pero aunque tengamos todo esto, puede ser un poco confuso debido a que múltiples enfermedades
que tienen compromiso respiratorio pueden presentar con esto, incluso una simple infección de un virus sincicial respiratorio o una gripe lo puede manifestar. Pero AYEPI nos dice que un claro ejemplo, un marcador para determinar el diagnóstico es la taquipnea, ya que es el mejor indicador de infección respiratoria baja. El tiraje subcostal también es un indicador de gravedad o severidad de la neumonía. Así que esto es importante y a tenerlo en cuenta. También podemos guiarnos con múltiples como el RX de tórax, nos permite determinar la gravedad o la afección de estos mismos. Así que el diagnóstico hay que tenerlo en cuenta que es sumamente clínico. Debido a que la taquipnea es el mejor indicador de las infecciones respiratorias bajas, es importante aprenderse este cuadrito, lo hemos repetido muchas veces y se lo tienen que llevar. Hay que tenerlo en la mente porque aquí sabemos en qué momento está un pacientito dependiendo del grupo etario en taquipnea. Si está menor de 3 meses, de 2 meses, debemos saber que está en taquipnea por encima de 60 respiraciones por minuto. Si está entre 3 a 12 meses, por encima de 50, entre 1 a 5 años, por encima de 40 y encima de 5 años es por encima de 30 respiraciones por minuto. A llevarse eso en cuenta, ¿ok? Y suele ser objeto de pregunta también. Es importante saber que la NAC es una patología común y la mayoría de ellas serán valoradas y tratadas en la comunidad sin necesidad de pruebas diagnósticas. Esto lo que quiere decir es que ante la sospecha de esto debemos realizar el tratamiento empírico y la OMS demostró que la taquipnea es el mejor indicador y predictor de la neumonía. Ya se ha mencionado y el tiraje subcostal también es un indicador de la misma gravedad. Y también hay diferentes métodos diagnósticos, pero si incluso queremos saber la gravedad de esta misma patología, podemos hacer una radiografía de tórax, incluso si estamos rotando en pediatría o en algunos sitios donde sea de segundo nivel, debemos dentro de las órdenes médicas agregar una radiografía, podemos agregar un PCR, podemos agregar demás porque todo eso se permite como tal en un segundo nivel, pero si estamos en un CAP o si estamos en un rural, prácticamente nos toca manejar con diferentes, con el ojo clínico más bien. Y el RX de tórax es un método diagnóstico importante que nos permite determinar la afección y en qué lugar exactamente del pulmón encontramos la afección y podemos encontrar como consolidaciones, también podemos encontrar bronclogramas aéreos, atrapamientos y demás. Incluso en caso de que tengamos una neumonía típica o que tengamos una neumonía complicada, pudiésemos determinar si hay derrame pleural, si hay necrosis en ciertas partes del pulmón. Este es importante, pero si no tenemos este medio o no tenemos la oportunidad de realizarlo, debemos realizar el tratamiento empírico dependiendo cada grupo etario, la dosis y el medicamento adecuado que lo recomienda YEPI. ¿Y cómo vamos a abordar a aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución acompañado de taquipnea con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares que se puede observar en la radiografía de tórax claro si hay la posibilidad de realizarla? Primero, tenemos a este paciente y debemos estabilizarlo. Podemos darle acetaminofén para disminuir la fiebre en caso dado de que la tenga. Y posterior podemos ver los exámenes agregados como la radiografía, si se tiene el acceso a esta y si la lectura o la interpretación es mayor de 6 horas. O sea, de todas maneras, aún así debemos iniciar el tratamiento empírico. ¿Cómo iniciamos? Con amoxicilina oral, una dosis de 90 miligramos kilogramos días. Esta dosis puede ir de 90 a 50, pero en aquellos que son infantes y que vemos la gravedad de esta misma, le damos una dosis plena, que es de 90. Por 5 días, nos dice AYEPI, incluso uno lo puede hacer por 7 días, ¿de acuerdo? Y aquí dice, no se requiere radiografía de tórax si no está disponible, pero la clínica es sugestiva. Eso quiere decir que no necesitamos el RX de tórax, simplemente con la misma clínica y con las mismas sospechas deberíamos iniciar el tratamiento. Optimizar hidratación oral. Si el pacientito puede seguir todavía lactando o si el pacientito puede consumir comida, hay que seguir estimulando eso, no hay que dejarlo perder, ¿sí? No se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos como aquellos antihistamínicos y demás descongestionantes que prácticamente están contraindicados en los pacientitos en pediatría. Ante la evolución favorable de este, recomendamos a la mamita, le damos las recomendaciones de manejo en casa, le informamos de los signos de alarma, e incluso
programamos estos para una posterior consulta. Todo esto puede ser interpretado en caso dado de que tengamos una mamita que uno ve que vive muy lejos, en caso dado de que veamos que la mamita es un poco descuidada, podemos dejar en observación 6 horas al niñito para hasta estabilizarlo. No lo mandemos enseguida, hay que estabilizarlo, saber que se le bajó la fiebre, saber que está bien la saturación de oxígeno, que bajó la taquicardia y posterior ahí sí pudiésemos tomar el atrevimiento de remitirlo a su casita, no a otro centro hospitalario. Ante una neumonía grave, los síntomas respiratorios que van a tener estos pacientitos son menores de 14 días de evolución, acompañado de taquipnea, con o sin fiebre, presencia de infiltrados en el RX de tórax. Que digan menores de 15 días no quiere decir que puedan presentar más de estos días, pueden tener hasta 20 o hasta 25 porque se ha visto en clínica. Simplemente que muchas veces los papitos son un poco descuidados y hasta que no ven que el bebecito o el niñito está muy grave, no lo llevan. Pero a estos pacientitos se va a hospitalizar. Son menores de 2 meses e incluso viendo estos mismos síntomas posterior arriba, hay signos de alarma generales, tirajes subcotales, saturación de oxígeno baja, el aire ambiente y el tiraje subcotal y los aleteos nasales, como lo dice Ayepi, son síntomas de gravedad. ¿Cómo lo vamos a abordar? Vamos a tratarlo como una enfermedad grave, Ayepi nos lo dice, está en el semáforo rojo. Vamos a remitir a este pacientito dependiendo del lugar donde nos encontremos, si estamos en el CAP o si estamos en el rural. Debemos remitirlo porque muchas veces no se tiene con todos los medios para poder estabilizarlo o tratarlo. Hay que darle oxígeno a necesidad dependiendo la saturación. La radiografía del tórax, si se tiene, hay que mandarla. Y posterior, si la interpretación es máximo de 6 horas, aún así hay que tratar el paciente con la primera dosis de antibióticos. Y hay que revisar porque según AYEPI, dependiendo cada grupo etario, se maneja una dosis y días diferentes. Pero la dosis inicial va a ser de penicilina cristalina, una dosis de 200.000 unidades kilogramos días. Esto hay que sacarlo con el peso y se divide entre las veces que se quiera dar, o sea, de 4 a 6 dosis durante el día, durante 7 días. Y se recomienda usar en los niños con diagnóstico de neumonía grave y ausencia de menos de 2 dosis aplicadas. También se le va a dar una combinación de la penicilina cristalina con la ampicilina. Y esto sería de 200 miligramos kilogramos día. Igual hay que sacarlo dependiendo la dosis, ¿sí? Y se va a dividir entre el número de dosis que se quiera dar durante el día, durante 7 días. Y si no hay acceso venoso porque nos encontramos en un lugar muy abandonado donde no tenemos todo para tratarlo, podemos darle a estos pacientitos amoxicilina oral y estabilizarlo y remitirlo, ¿sí? Durante el traslado, aquí dice bien, manejar la fiebre con acetaminofén y posterior la hidratación y vía oral, por ejemplo, si estos pacientitos todavía consumen la lactancia o están consumiendo el seno de la mamita, no hay que dejar perder esta oportunidad, hay que seguir estimulándolo, ¿sí? Aquí tenemos las órdenes médicas en general, porque no las piden y esto es importante. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientitos? Nada vía oral, dependiendo del estado, porque muchas veces estos pacientitos están muy agotados, están muy decaídos, pero sí, aún como lo habíamos mencionado, consume alimentos, se tiene que estimular hidratación según el estado hemodinámico. Hay oxígeno, hay que darle oxígeno dependiendo la saturación, primera dosis de antibióticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con penicilina y ampicilina. Cuando es una neumonía leve, le damos amoxi, 90 miligramos kilogramos día. La amoxi puede variar y puede ser de 50 a 90, pero cuando vemos estos pacientitos que están así, no hay que darle oportunidad a estos bichitos y hay que darle una dosis plena a estos pacientitos y más cuando son menores, ¿sí? Acetaminofén jarabe para controlar la fiebre, el RX de tórax, PCR, hemocultivo y hemograma. Aquí debería poner, el hemocultivo muchas veces se manda, pero no logra siempre aislar el agente infeccioso para ver la sensibilidad que antibióticos. ¿Sí? Esto se utiliza más que todo cuando es una neumonía complicada. Nosotros mandamos, digamos que si estamos en el rural, muchas veces ni el PCR ni el hemocultivo, solamente vamos a tener el hemograma. Así que
A saber eso, monitorización de signos vitales, si lo dejamos en observación y ante la mejoría darle los signos de alarma a la mamita para posterior saber cuándo vamos a tener una cita con ellos, a ver lo máximo en 2 o 3 días, ¿ok? Los antibióticos para niños y niñas con neumonía grave menor de 2 meses, aquellos que se van a hospitalizar, aquellos que son del semáforo rojo, en rojo, que nos dice IEPI, vamos a darle un esquema biconjugado, ampicilina más amicacina. Muchas veces no tenemos amicacina, pero podemos dar ampicilina de 50 miligramos kilogramos dosis y gentamicina de 4 miligramos kilogramos días cada 24 horas, ¿ok? Y es importante saber que la terapia con antibióticos de este grupo de edad incluye la administración de la ampicilina que se debe hacer intravenosa asociada con los aminoglúcidos durante todo el tratamiento y a partir de la primera semana de edad. Y si es posible sustituir posterior a un aminoglúcido como las cefalosporinas de tercera generación. Importante saber que principalmente ante esto debe ser biconjugado y debe ser, aquí nos dice la edad postnatal y los intervalos que es de cada 12 horas, cada 8 horas y cada 6 horas. Ayepi nos simplifica todo y nos dice aquellos pacientitos que no han recibido las 2 dosis de vacuna contra hemófilos influencia, vamos a tratarlo con la misma fórmula que tenemos, penicilina cristalina más ampicilina, las fórmulas que ya conocemos, y a estos pacientes, dependiendo del peso, así será el tratamiento. Cada 4 horas, aquí lo podemos ver en la penicilina y también en la ampicilina se lo daremos cada 6 horas. Y aquí están sus dosis. Tampoco nos cuesta mucho poder calcular la dosis porque es súper sencillo. Vamos a hacer un próximo video en el cual vamos a enseñar a calcular la dosis y hablar de los antibióticos, ¿ok? Ok, medicazos, y eso ha sido todo por hoy. Vamos a sacar posterior a esto una serie de 5 videos en el cual vamos a tratar antibióticos, que van a ser videos cortos, aproximadamente de 4, de 5 minuticos, en el cual vamos a tocar cada grupo de antibióticos y aquellos más utilizados en pediatría. Así que eso es todo por hoy. Bye bye.